Muchas gracias, hermana Anabel. Qué hermoso es escuchar esas músicas, esta composición de Vivaldi de hace más de 200 años ya, pensando él en las estaciones del año. Por cierto, Vivaldi remarca en un soneto que él escribe acerca de esta parte del otoño, él remarca un momento de cacería, y entonces leía yo que es también tiempo de cacería, ¿no? Es temporada de caza del ciervo especialmente, pero el otoño nos trae, hermanos, muchas cosas lindas, y yo creo que la parte más remarcada del otoño es la cosecha. También, claro, si vas detrás de un ciervo, estás trayendo carne para tu provisión. Los animalitos, de hecho, que hibernan, se alimentan todo lo que pueden en el otoño. Y no solo se alimentan todo lo que pueden, sino que guardan para el invierno una provisión. Los animalitos más activos que vemos en esa frenética tarea de cosechar son las ardillas, sin duda que las han observado. Pero Dios, en su ingeniería de la creación tan maravillosa, hace que las ardillas a veces no tengan muy buena memoria, y ellas en el otoño entierran tantas semillas por todos lados, son como sus refrigeradores donde van a preservar su comida para el invierno, pero entonces se les olvida dónde enterraron tanta cosa y van a desenterrar unas y otras, pero algunas se les van a olvidar. Y aquellas que las ardillas olvidaron son los árboles que van a comenzar a nacer después. Es impresionante cómo Dios hizo que la naturaleza funcione. Y eso mismo pasa con nosotros en el trópico, por ejemplo, con las aves que consumen sus frutas y van por los arbolitos y dejan sus desechos por todos lados, y ahí van las semillas. Entonces Dios usa, hermanos, su creación de una manera tan maravillosa para proveernos no solo a nosotros de sustento, sino a toda criatura que está sobre esta tierra. Quiero recordarles solamente en el proceso de las tres etapas, vamos a ver la última que se va de allá del otoño. Entonces quiero recordar un momento. Parece que esto... Entonces quiero recordarles que este pasaje, ¿verdad?, que ha sido como un marco con el trigo ahí en el contexto. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Recuerden que eso es una parábola, una comparación que Jesús hace con la naturaleza. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, ¿no? Aquí vemos... luego la espiga, después el grano lleno en la espiga, y tan pronto como el grano está maduro se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y esa es la parte que vamos a ver hoy, la cosecha. Sin embargo, yo quiero recordarles, como decía, me encantan esas decoraciones que hacen los hermanos aquí en Europa también para la cosecha, ¿no es cierto? Estábamos un día cerca de Freiburg con mi esposa. En otoño a veces nos gusta ir a visitar por allá la familia al sur de Alemania, y encontramos una iglesia que el domingo ya habían celebrado el culto de la cosecha y estaban desmantelando ya toda la decoración, pero era impresionante. Así, una iglesia parecida a esta allá en el fondo estaba todo decorado de frutas y de flores, y una cosa tan linda. Encontré ahí una fotografía que ilustra eso precisamente. Y es que, hermanos, el otoño está relacionado con la cosecha. Y no en vano también, ahora que vamos a celebrar la Santa Cena, el Señor Jesucristo celebra la última cena en ese tiempo donde hay que dar fruto, donde, como Él va a decir también en el Evangelio de Juan, el grano de trigo, si no muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que ahora quiero usar, esa no es una parábola, por cierto, la que leemos en Juan 15, lo de la semilla del trigo, eso sí es una parábola,
pero lo que leemos en Juan 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid, eso no es una parábola, es una afirmación que el Señor Jesús hace. Por cierto, es una afirmación de identidad de Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan encontramos 7 frases acerca de Jesús que dice yo soy. Y esta es la séptima, la última que él va a mencionar. Y dice él, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Entre paréntesis he escrito una alternativa de traducción que quizás por lo menos puede ampliar el significado o la levanta. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y ahora no traje el ciclo del trigo, sino el ciclo de la vid, ¿no es cierto? La vid también, en un momento cuando va a ser cortada, llega a un punto donde esto sucede en el invierno normalmente, la poda, y luego en la primavera comienza a retoñar de nuevo, luego ya entonces comienza a crecer los racimos de uva, ¿no es cierto? Y luego ya se acerca el tiempo otra vez de la cosecha. Y las hojitas se van a caer y la vid va a quedar otra vez ahí como que si no pasó nada. Y de nuevo es sometida al proceso natural de la cosecha. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que esto no es una parábola, sino una afirmación de identidad de Jesús, el Señor, que en este evangelio tan teológico, realmente es muy profundo el evangelio de Juan, y de esos palabras de la palabra de Dios que son inescrutables realmente, pero él va a decir, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Es una de las primeras afirmaciones que el Señor va a hacer. Él va a decir, yo soy la luz del mundo. Él va a decir, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente le va a decir a los discípulos en la última cena, por cierto, hablando de Santa Cena, ¿no es cierto? Les da esta declaración, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué es tan importante este pequeño adjetivo, la vid verdadera? Porque, hermanos, el Señor Jesús también en Marcos 12 lo encontramos y los pasajes paralelos en los evangelios. El Señor Jesús habla ahí sí que otra parábola acerca de los labradores de la vid. Y en el pasaje paralelo de Mateo lo dice bien claro el Señor Jesús, porque esta parábola la dice en contra de los líderes religiosos de su tiempo, por lo cual ellos están en el proceso, es la última semana de vida del Señor Jesús, entre el martes y el miércoles, de lo que conocemos como la Semana Santa. Y el Señor les dice esta parábola, que la hallamos ahí en Marcos 12, en los primeros versos, de los labradores a los cuales el Señor les encomendó, dice, su vid, su viñedo. Entonces el dueño que se va y que les dejó alquilada ahí la viña, envía siervos para cobrar su parte, ¿no es cierto? El alquiler hay que cobrarlo, ¿no es cierto, hermano? Hay que cobrarlo. Eso tiene que ver con cosecha, por cierto. Un buen vendedor cierra un trato y cobra. Es triste, a veces yo he estado en empresas, me he enterado que a veces hay un departamento de cobros y cuando esos no hacen el trabajo, no hay dinero en las cuentas del negocio. Hay que hacer ese trabajo también. Entonces el dueño envía siervos para que cobren su parte, ¿no? de los productos, y dice que aquellos que se quedaron cuidando la vid los maltratan. Envía más siervos, a unos los matan. Al final dice, voy a enviar a mi hijo, lo van a respetar porque es mi hijo. Envía a su hijo y lo matan, diciendo, este es el heredero, matémoslo y la vid va a ser nuestra. Y entonces dice la palabra, el Señor Jesús concluye
parábola, como digo, en la semana en que el pueblo lo va a matar a él. Él dice, así mi Padre les va a quitar a ustedes su viña y se la va a dar a una nación que produzca sus frutos. Sí, hermanos, el Señor espera fruto de nosotros, de nuestras vidas. El fruto puede manifestarse en el carácter. Es especialmente uno de los pasajes más bellos ahí en Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es uno de los frutos más evidentes que hay en la palabra. Pero también el apóstol Pablo, como decía hermana Anabel, que andaba recorriendo tantos lugares, a veces le escribía a los hermanos, por ejemplo a los romanos, les escribe deseando ir a verlos a la iglesia. Lamentablemente no lo hace como él deseaba, sino como prisionero finalmente. Pero les dice, yo quiero visitarlos para llevar entre ustedes algún fruto. ¿Qué tendrá en mente el apóstol Pablo al decir llevar algún fruto entre ustedes? Sin duda, uno de los frutos que Pablo llevaba en su ministerio al predicar la palabra era afirmar la fe de aquellos que escuchaban, afirmar liderazgos en las iglesias, una de las tareas que él ejecutaba, pero gente también que se convertía al Señor y las iglesias crecían. Es parte natural, hermanos, de lo que Dios espera de su pueblo. Así que la vid verdadera, cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, es igual cuando dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Yo estoy haciendo algo nuevo. Y la vid no es una propiedad. La vid soy yo mismo, dice el Señor. Y una cosa que debe darnos mucha paz, hermanos, cuando dice mi Padre es el labrador. Mire qué vid tan importante es esta, que el mismo Padre Celestial, el Dios Altísimo de los cielos, es el labrador. Y ya le voy a decir por qué eso nos debe dar mucha paz. Mi Padre es el labrador. Y nos dice más adelante, ¿verdad? En el verso 5, si tienen abierta la Biblia ahí, yo soy la vid y ustedes las ramas o los pámpanos. En el verso 5 ahí del capítulo. Así que nosotros también tenemos nuestro lugar. ¿Y por qué es importante? Y subrayo esta parte donde dice mi Padre es el labrador. Porque va a decir entonces que toda rama que no está llevando fruto, la quita. Y ahí la alternativa de traducción o la levanta. Y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Les comparto, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y ustedes las ramas o los pámpanos, dicen otras traducciones. Y aquí yo les traje una figura de una vid joven, por supuesto, es una vid que no tiene más de 10 años. Si los que conocen, ¿verdad? Ya han estado en algún viñedo, o quizá ya tenga unos 15 años, ¿verdad? Por el grosor de su tronco. Pero entre mis búsquedas encontré una vid de 250 años. ¿Se pueden imaginar eso, hermano? 250 años. Les voy a mostrar una foto, por ahí la traje. Pero esta es una vid joven que nos ayuda a ver con más claridad el asta de la vid o el tronco, los brazos, ¿verdad? Que van hacia un lado y otro. Es lo más típico que vemos en un viñedo. Si van por acá a Rhineland Pfalz o a las orillas del Rin, incluso en Dortmund ya tenemos una vid, ¿sabían? La primera vid del Ruhrgebiet está ahí en Dortmund, la pueden visitar, es curioso. Hay nadie pensó que aquí se podía producir vino, pero la gente de Dortmund dijo, ¿por qué no? Y ahí se ha plantado una vid, han adaptado una cepa, porque eso es otro asunto, ¿no? Los climas, cuántas horas de sol va a recibir la vid, es una ciencia impresionante esto, hermanos. Entonces, tenemos ahí a la vid y los pámpanos vendrían siendo estos, ¿verdad? O las ramas. Ustedes son las ramas, estas serían las ramitas. Hay unas ramitas, le voy a llamar la atención a una ramita que anda por aquí abajo, que ni le dicen rama o pámpano, sino le dicen chupón.
Ya les voy a contar por qué es relevante este chupón. Y ahí está una figura de la vid. Ahora, ¿qué pasa? Y yo me pregunto, porque acá dice, ¿verdad? Dice la frase, toda rama que en mí no lleva fruto. Eso es el verso 2. Toda rama que en mí no lleva fruto o no está llevando fruto, la corta o la quita. Tenemos esa frase acá. Y ahora sí, amplié la parte donde tenemos el chupón. ¿Qué pasa con esta rama, hermano? Esta rama específica no sirve para otra cosa, sino para robarle energía a la vid. Por cierto, esta es una escena aterradora para la vid, y por eso es muy bendecido el saber que el labrador es el Padre Celestial, es tu Padre que te ama. Porque imaginen ustedes cuando ese labrador va paseándose por la vid con las tijeras en las manos. Hay tijeras pequeñas, hay tijeras más grandes y hay sierras con las cuales se pueden cortar ciertos vástagos porque aún una rama podría ya no estar dando fruto y la rama entera debe ser cortada quizá con una sierra. Pero hermanos, hacer un buen corte en una vid es una ciencia. Un hermano descubrió que en California, donde se producen muy buenos vinos en los Estados Unidos, en una universidad puedes hacer un doctorado en poda de una vid, ¿te imaginas? Y yo estuve viendo unos videos cómo se corta, y los hermanos, de veras que es una ciencia eso. Y vi un video donde dice errores que se cometen al podar una vid, y hay un hombre especialista en el asunto que empieza a describir los errores y cómo una vid puede llegar hasta morir a causa de una mala poda. ¿Se dan cuenta por qué es importante que sea el Padre Celestial el labrador? Porque Él no se va a equivocar, hermanos. Aún las ramas que están ahí deben ser cortadas apropiadamente. Estas ramas están verdes, en su momento van a dar frutos, pero por ejemplo esta rama que se inclina de alguna manera tiene que ser afirmada. Probablemente a eso se refiere también la alternativa, no solo cortar una rama. Por ejemplo, este chupón, como no va a llevar ningún fruto, sino que va a estar así como perezoso ahí, ¿verdad? Como los zánganos de la colmena de abeja, ¿verdad? Los zánganos no trabajan. Bueno, sí hacen una función importante, fecundan a la reina y la reina entonces puede reproducirse. Pero de ahí, cuando ellos cumplen su función, las abejas que trabajan, las obreras, expulsan a los zánganos de la colmena, me dice, ya no servís para nada, y los mandan de regreso, ¿no? A que se mueran, qué sé yo, por ahí. También en la vid hay ramitas que van a ser cortadas porque están fuera de lugar. Los viñadores se llaman el chupón, pero hay otras que necesitan ser acomodadas, levantadas. Hermanos, puede ser que una rama se incline demasiado y necesite sol. Para una buena producción se necesita sol, entonces se va a hacer una poda también. Incluso en el verano se hace una poda para quitar hojas a veces, de modo que el sol penetre a la vid que queremos que se reproduzca. Por esa razón he traído este pasaje de Hebreos 12:1, cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. A veces, hermanos, podemos estar sin fruto por esas dos razones, porque estamos demasiado cargados o estamos en pecado. Estamos viviendo una vida en pecado, no de acuerdo al deseo de Dios. O estamos ocupados en muchas cosas que el Señor también puede tomar la decisión de levantar a uno de sus hijos que está demasiado ocupado. Y tuve que pensar, les soy honesto en estos temas, en el profeta Elías. El profeta Elías en un momento llegó a la conclusión de que no podía más. Llegó a desear la muerte. Algunos dicen que estaba deprimido,
Algunos especialistas actuales de la salud y de la psicología podrían decir que estaba viviendo un burnout, que ya estaba quemado, llegó a un punto donde ya no podía más. Lo cierto es que Elías le dice a Dios: Señor, quítame la vida. Recuerden que él acaba de terminar con la vida de unos 400 profetas de Baal, aparentemente solo. Y después, cuando anuncia que va a llover otra vez, en vez de que el pueblo se avive para vivir para el Señor, lo que recibe es una amenaza de muerte de parte de la esposa del rey Acab, que dice: te voy a matar, te voy a dejar como a uno de estos que mataste. Y de algún modo Elías entra en pánico. Quizá hay a veces demasiada tarea en alguien como Elías, que llegan a decir: Señor, ya. Y si ustedes leen su historia, es una historia impresionante, porque el Señor lo cuida, el Señor lo alimenta, el Señor le dice: levántate. Y le dice algo bien interesante: levántate porque te falta todavía un camino largo por recorrer. Todavía no has terminado. Pero en esa palabra el Señor le dice también: vas a ungir a tu sucesor. Ya trabajaste suficiente. Y vas a ungir a un rey. Esa tarea, por cierto, ya no la ejecuta él, sino que la ejecuta su sucesor, Eliseo. ¿Y qué pasó? Se lo llevó el Señor a Elías. Envió un carro de fuego y desapareció, porque el Señor se lo llevó. Porque el Señor tenía un propósito diferente para él. Y cuando Juan el Bautista vino, el Señor Jesús afirmó: este es el Elías que había de venir. Porque el Señor había profetizado en Malaquías que iba a venir antes que venga el Mesías, iba a manifestarse el espíritu de Elías. Y de Juan el Bautista dijo el Señor Jesucristo: este es el Elías que había de venir. Algunos confirman o dicen que cuando vengan dos testigos, probablemente se va a tratar de Elías y de Enoc, que no vieron la muerte. Los últimos personajes en la Biblia que se nos dice que no vieron la muerte. Así que el problema con la frase solo decir lo quita es que es muy amenazante, pero esto también pasa. Si tú no llevas fruto por pecado y por mucha carga, ser quitado es una cosa terrible. Pero confía, Dios sabe lo que está haciendo. Pero en todo caso, hermanos, se nos llama a despojarnos de todo peso y del pecado que nos envuelve. Entonces, cuando tú vienes en tu comunión con el Padre Celestial, pregúntale: Señor, ¿qué quieres tú que yo deje? La característica 7 que les he dejado, el capítulo de un hermano que habla sobre eso, nos enfocamos en las cosas más importantes, pasa por un punto de decir qué cosas debemos dejar de lado. Que a veces tenemos demasiado peso. Quizá le ha pasado en una mudanza, ¿no es cierto? Cuando se muda a un lugar dice: pero ahora sí tengo que tirar un montón de cosas porque no sabía de cuántas cosas me había hecho. Peor si se muda a un lugar más pequeño. O si se muda al otro lado del océano, como ya nos pasó con mi esposa en más de una ocasión. Literalmente con maletas te mudas, porque no puedes darte el lujo de llevarte tanta cosa. Es muy caro un traslado así. Coticé una vez cuánto costaba un contenedor para llevar la mudanza. Eran como 8,000 euros o algo así. No valía la pena. La cosa vieja que me iba a llevar, mejor me compro nuevas con todo ese dinero. Entonces, hermanos, despojarse de todo peso. Esos son momentos que nos ayudan a recordar que a veces sí nos llenamos de muchas cosas. También en nuestras agendas, en nuestros calendarios. Ya vieron el pequeño calendario que nos trae el hermano Carlos de regalo, ¿verdad? Es un calendario que hay que llenarlo. Dice: ¡guau! Tanta cosa. A veces nuestras agendas están tan llenas, hermanos. Yo a veces he llegado a ver mi agenda y me quedo asustado. Los domingos en la noche siempre hago una actividad que le llamo perspectivas de la semana. Entonces, antes de desconectarme, porque descanso lunes y martes, reviso qué responsabilidades tengo, que debo llamar a alguien para coordinar una cita, etcétera, recordarle a alguien, va. Pero a veces me he llevado un susto porque se me había olvidado.
que tenía que comprar un boleto para ir a tal lugar, no sé qué, no sé cuándo, o reservar una habitación, porque uno tiene que hacer algo, hermanos. A veces estamos muy cargados. ¿Qué cosas podemos dejar? Despojarse de todo peso, pero también del pecado. Ese peso no son cosas malas necesariamente, pero como alguien dijo, hermanos, a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Quizá lo que estás haciendo es bueno, pero quizá piensa en la calidad, en lo mejor, en lo que Dios quiere para ti. A eso se refiere esa frase. La otra es clara, el pecado. El pecado te distrae. Errar al blanco significa pecado, literalmente. No estás caminando en el deseo de Dios, no estás caminando en el propósito de Dios. Así que de estas cosas nos llama la palabra a despojarnos. Pero también escribía yo acá, a veces podemos estar sin fruto por no vivir a la altura de un hijo de Dios. En Colosenses 3:1 dice, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Pongan su mirada en las cosas de arriba, porque vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Entonces debemos ver, nosotros vivimos en este planeta, hermanos, tenemos compromisos de este planeta, pero busquemos las cosas de arriba, significa buscar las cosas que tienen valor eterno. ¿Con qué te vas a quedar cuando tú te vayas de este mundo? Dijo una madre, yo procuro que mis hijos crean, pongan su fe en el Señor Jesucristo, porque cuando yo muera, es lo único que me puedo llevar de este mundo. Mis hijos, los que amo tanto. ¿O no es cierto? Imagínate. ¿Qué más te puedes llevar de este mundo? No tú, sino la gracia, la misericordia de Dios que alcance a nuestras generaciones para bendición. Entonces, cuando tú te das cuenta, hermano, y miras las cosas con realismo, ¿cuáles son las cosas importantes? Te das cuenta que a veces dedicamos tanto tiempo a cosas tan pasajeras. Y de eso se trata, despojarnos de todo peso y vivir con una perspectiva eterna. También puedes ser luz en tu lugar de trabajo a la gente que no conoce a Cristo. Llevarles a los pies del Señor. Un joven me dijo una vez, y ese es el sentimiento del apóstol Pablo cuando él escribe en el capítulo 9, yo mismo quisiera ser maldito por amor a mis conciudadanos, a los judíos, a mis conciudadanos según la carne, porque él mira la gloria que es vivir en Cristo, pero él mira a los muchos que no creen en el Señor y él sabe que están condenados. Y él dice, yo quisiera ser maldito por amor a ellos. Y un joven me decía, yo tengo fe en el Señor, pero me duelen mis amigos que no conocen al Señor Jesús. Si a ti no te duele el corazón, tus amigos, tus compañeros de trabajo que no conocen al Señor Jesús, es porque tú estás con tu mirada en las cosas de esa tierra y no en las cosas celestiales. Lo de este mundo, hermanos amados, se va a pasar. Y quizás no estamos llevando fruto a veces ni en carácter, porque estamos tan enfocados en los asuntos de este mundo que al final de la vida, hablábamos hoy con el hermano Julio, ¿verdad? Que anda con un dolor por ahí. Le digo, bienvenido a la edad de los dolores. Cuando ya te vas pasando de los 50, ya las pláticas empiezan a cambiar. Ya por los 60 se habla de medicinas que se toman uno y cosas así. Y la naturaleza de esta vida nos recuerda, hermanos, que no pertenecemos a este lugar. Yo también escribí otra frase acá, que alguien puede decir, no es el tiempo. Mira, no solo se puede decir, sino que esto puede ser una realidad. No es el tiempo de llevar fruto. Recordé lo que dice el Salmo 1:3. El árbol, el hombre que camina en la palabra del Señor, dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Sabía usted, hermanos, que hay árboles que tienen un tiempo para dar fruto? Es importante saberlo.
Yo tenía una matita en Guatemala, la planté en un pequeño jardín que teníamos y yo esperaba que diera fruto. Creció tan bella y se esperaba un fruto de esa mata, ¿no? Daba mucha sombra ahí en el estacionamiento donde teníamos los autos. Estaban los vecinos contentos porque sus vehículos estaban bajo sombra. No era una higuera, pero era una matita que yo esperaba fruto. Dio flores, las abejitas estaban alborotadas, siempre tomando polen, y ese es el secreto. Entonces va a dar fruto porque las abejas están haciendo su tarea, la van a fertilizar, la van a hacer germinar. Hermanos, no dio fruto la mata. Y vino una tormenta y se cayó. Y lo peor es que se cayó encima del auto de un vecino. Si hubiera caído encima del mío no hubiera tenido problema, pero de inmediato a buscar, y gracias a Dios no hubo ningún daño tampoco. Pero me dio tristeza, pero me dio un poco de coraje también, porque todo el mundo ni me dio fruto esa mata. La corté casi de raíz, creo yo, seguro de raíz, porque no volvió a salir. La tiré a la basura. Y mientras estaba recogiendo toda la basura, me salió un fruto. Y todavía dije, qué mata tan descarada. Me da lo que sembré, me devolvió. Al menos quedamos a cuenta, ¿no? Pero ¿y mi trabajo qué? Después hablé con un amigo del campo que es conocedor, porque uno que vive en la ciudad ignora todas esas cosas. Debería irse a dar un tour en un viñedo. Allá, por ejemplo, en América Latina tenemos tours ahí en los cafetales donde se dan las plantaciones del café. Qué lindo es aprender un poco de eso. Pero ese mi amigo, experto en esa planta, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué cortaste la mata? Esa te da fruto a los 2 años o 3 a veces. Así que le tienes que tener paciencia. Y yo, perdóname, Señor, por haber cortado la matita, no haberle tenido paciencia. Pero así, hermanos, hay árboles que tienen tiempo para dar fruto. Incluso hay árboles, los que tienen alguna plantita de frutos en su patio lo sabrán, que hacen pausa a veces 1 año y no te dan casi nada de fruto. Se quedan ahí como descansando. Ese año yo voy a descansar, se toman sus vacaciones, no te dan fruto. Tenemos unos amigos que hacemos el Hauskreis ahí los jueves, cada 2 semanas, en Gelsenkirchen. Ellos tienen un arbolito de manzana ahí atrás en el patio y siempre nos alegramos cuando viene el otoño porque nos regalan una bolsa de manzana, porque ellos no saben qué hacer con tantas manzanas también. Y el año pasado, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la mata? Este año no dio fruto el árbol. Bueno, un árbol de manzanas alemán, ¿verdad? Que toma vacaciones. Así que no es el tiempo. Cantamos un canto hermoso, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, es tiempo de cosecha. Y eso está ahí en Juan capítulo 4, cuando el Señor le dice a los discípulos, alcen sus ojos, miren, ya la cosecha está lista. Los campos están blancos para la cosecha. Un campo de trigo se pone amarillo, en las palabras del Señor, blanco, después de haber estado tan verde todo el tiempo en el verano. Ya el otoño lo pone amarillo, lo pone blanco, y entonces aquel campo está listo para ser cosechado. El problema es que no están en otoño. Cuando Él dice, miren, alcen los ojos, los campos están listos para la cosecha, pero los campos realmente en el tiempo que Él está diciendo eso están verdes. Y quizás los discípulos, como nunca entendían casi al Señor Jesús, ¿verdad? Y a veces le daba pena preguntarle. No entendemos lo que está diciendo. Miren, ya. ¿Y qué es, hermano? Es la samaritana que viene con toda la gente de su pueblo para que conozcan al Mesías que ella acaba de conocer. Por cierto, la samaritana es uno de los evangelistas más avesados que hay en este mundo, porque los 12 andaban con Jesús y no entendían en qué andaba Jesús, ni le entendía. Y la samaritana ahí viene con toda la gente de su aldea. Conozcan al Mesías. ¿No será este el Mesías?
Por eso también les dice, porque ellos se habían ido, ¿no? Y habían ido a buscar algo de comer. Y les dice también el Señor, tengo una comida que comer que ustedes no conocen, pero la comida es dedicarse a lo que viene. Él va a hablar la palabra a la gente que la samaritana está trayendo. Y la gente todavía le va a decir, quédate con nosotros unos días. Y la Escritura dice que se queda con ellos un tiempo. Hermanos, a veces nosotros podemos decir humanamente, no es el tiempo, pero puede ser que sea el tiempo. Y mira lo que dice, si quieres lo puedes ver en tu Biblia, el Proverbio 10:5, una advertencia. Dice que una persona sabia, dice, cosecha hasta en el verano. Pero el hijo que se duerme en el tiempo de la cosecha, avergüenza a su padre. Y es que, hermano, la cosecha es un asunto que, mire, usted tiene que actuar. Hay momentos de su vida donde usted dice, ahora debo actuar. Y si usted no actúa, otro va a actuar primero y le va a quitar quizás hasta un mejor lugar de trabajo que Dios le quería proveer. Pero hay que actuar. Puede ser que usted esté terminando un trabajo académico y esté desanimado. Termínelo. Me dijo un día un asesor de tesis, de una tesis que debo reconocer que no terminé, me dijo, Benjamín, la mejor tesis es una tesis que se termina. Quería atacar mi perfeccionismo, ¿no? Porque yo estaba tan inmerso en ese problema de ser perfeccionista que yo quería hacer una tesis que el que la leyera se convirtiera y se arrepintiera en polvo y ceniza. Y no la terminé la tesis. Pero hermanos, se los digo porque a veces puede ser que hay cosecha que está ahí ya por ser tomada y si te duermes la puedes perder. Hay muchas maneras, como digo, de cosechar. He hablado de eso. No puede ser un lugar de trabajo, un llamado que Dios te está haciendo, una invitación que se te hace. No la tomes por casualidad. Dios quiere mostrarte algo. Mira dónde está Dios obrando y únete a lo que está haciendo. Pero con la cosecha es así. Puede pasar mucho tiempo sin resultados. También en lo profesional uno está trabajando y dice, pero no miro los resultados. No miro el fruto. No te desesperes. Y en Cristo Jesús es así también. No te desesperes, continúa, persevera. Recuerda que va a venir el verano, que te va a meter unas azotadas, que vas a decir, yo, ¿para qué voy a seguir con eso? No te desesperes. Los veranos, como esa pieza tan movida de Vivaldi, ¿no? Nos recuerdan que hay cosas que son impredecibles, que están fuera de nuestro control. Pero hay un Dios, el labrador, que está en control, que está guiando tu vida, que tiene un propósito, que las cosas que pasan en tu vida no son por casualidad, sino que Él las está guiando, las está dirigiendo. ¿Y qué pasa cuando se lleva fruto? Dice, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Alguno podría pensar que avaricioso es el Padre, ¿no? Ya estoy llevando fruto, ¿para qué quiere que lleve más fruto? Pues le tengo malas noticias. Después dice el texto, en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús, en que lleven mucho fruto. ¿Sabe qué, hermano? Esa es la naturaleza de la vida cristiana. Llevar fruto es un deleite para el Señor. Recuerde que al pueblo de Israel se le quitó este llamado de ser luz a las naciones, se les quitó ese llamado tan precioso porque no llevaron fruto. Ahora preguntémonos, como iglesia de Cristo en el siglo XXI, ¿estamos llevando fruto? Y yo digo, amén, lo estamos haciendo. Ahora como iglesia de Duisburg, ¿estamos participando de ese fruto? Y yo esperaría que digamos también amén. ¿Y saben qué? Estamos llevando fruto. Gloria a Dios por eso. A veces uno podría pensar, pero podríamos llevar más fruto, pero no es solo asunto de que lo piense uno, sino que el Padre quiere que llevemos más fruto.
Yo me pongo a pensar en las ofrendas de misericordia que salen de esta iglesia para bendecir la vida de gente necesitada, cuando oramos por misioneros, cuando invitamos a alguien para que escuche la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando el carácter de la gente está siendo transformado. Amén, hay un fruto. Pero el Señor dice, muy bien, llevaste fruto. Después de una jornada de trabajo puede terminar uno así un poco despeinado, ¿verdad? Esa es una vid después de la cosecha. Por cierto, a veces quedan unas uvas por ahí que le llaman la vendimia, ¿no? La parte que antes se dejaba para que la gente más necesitada la recoja. Pero los viñadores actuales se han dado cuenta que de esa vendimia sale un vino distinto. Y entonces, die Spätlese, le dicen los alemanes, no sé, la cosecha tardía. Tiene también su especialidad, tiene su sabor el vino. Para los que toman vino, los que no, pues sigan tomando agua, que Jesús lo convierte en vino también. Mira, hermanos, entonces después de una cosecha puede ser que termines así medio despeinado, pero no te preocupes porque va a venir el labrador y te va a dejar así, mira. Me decía una hermana colombiana, los colombianos me van a entender, bien mutilado, bien mutilado, bien recortado, pero se ve ordenado, ¿no? Y aquí se ven los pámpanos, que algunos les dicen pulgares, en España por lo menos les llaman pulgares cuando ya cortas la rama para que el siguiente año dé cosecha. Pero mira todo lo que hay en el suelo. Acá habían unas ramas que probablemente el labrador va a decir, esta ramita no tiene futuro, pero estas las vamos a limpiar porque dieron buena cosecha. Por cierto, en cada pulgar se va podando cada año y se va generando como un nudo ahí, ¿verdad? Porque es un pulgar fructífero y el labrador lo está limpiando cada año y está dejando el pámpano con mejor futuro, porque puede ser que acá justamente a la par había otro, pero ya está secándose o está muy desnutrido y a ese lo corta de una vez con el propósito de que haya más fruto. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y aquí les traje esta fotografía de la vid más vieja del mundo, por lo menos registrada, en las afueras de la ciudad de Londres. Todo esto es una vid y les traje la foto aquí a la par de la cepa donde nace. Tiene 250 años de edad. ¿Saben qué me llamó la atención de esta vid? Que por allá por el año de 1930 dio una de sus mejores cosechas. Y las cosechas de los últimos años no han sido tan abundantes como las anteriores. Hay cosas que tienen sus procesos, pero quizás eso nos hace pensar un poco en historia. A los que nos apasiona, por ejemplo, temas como historia eclesiástica y eso podríamos pensar, ¿no? La vid del Señor tiene 2000 años ya. ¿Cuáles han sido y verlo desde la perspectiva de una vid? ¿Qué ha obrado Dios en todos estos siglos? ¿Cómo se ha diversificado la iglesia? Es una cosa impresionante. El movimiento que Dios está haciendo también con tu vida, hermano, si no te habías dado cuenta, pero algunos le llamamos en las misiones una misión de retorno. Las naciones europeas que un día nos llevaron el evangelio, o en Norteamérica, que nos llevaron el evangelio a Sudamérica, ahora están recibiendo el evangelio de parte nuestra. Y eso es una realidad que está pasando. Estuve trabajando hace unos 15 años con una pequeña organización que le llamábamos Back to Europe, Vuelve a Europa, y ese era el propósito. ¿Cómo ayudamos a movilizar gente que está viniendo del sur? El sur incluye a África, pero también a Asia y a nosotros en Sudamérica. Y una de las cosas más lindas que Dios me ha permitido ver en los últimos años, hay una iglesia en Brasil que ellos están trabajando con un movimiento de células acá. Yo intenté trabajar con eso y con los alemanes ahí en Gelsenkirchen hace 16 años y no resultó la cosa. Pero Dios, mire, agarró a estos hermanos, a un hermanito de nombre Roberto Botrel que vino de Belo Horizonte,
por cierto, una iglesia bautista, bien avivada, allá en Belo Horizonte, en Brasil. Y el Señor lo usó, se vino a vivir a Málaga y empezó a invadir Europa. Yo lo conocí a él en el año 2018 aquí en Alemania, en una conferencia de la misión con la que trabajaba en ese tiempo. Y me contó lo que estaba pasando y yo dije, gloria a Dios. Y ahora si escuchan reportes, la iglesia en España, por ejemplo, está creciendo. Me reuní con un misionero, él es alemán, pero trabajó como 15 años en España. Recientemente en una conferencia sobre estos hermanos que están trabajando en células, yo le decía, mira, sácame de una duda. Es cierto, porque yo lo he escuchado, ¿no? Pero tú que estás trabajando tanto año ahí en España, es cierto, el crecimiento es cierto. El crecimiento de la iglesia cristiana en España es una realidad. Pero le preguntaba, ¿es cierto que la iglesia de Sudamérica está jugando un rol tan importante? Y me decía, sí, es cierto. Dios está usando a los latinoamericanos para bendecir a la iglesia de España. Y no solo a la de España, sino que a la de Europa. Levanten la mano quienes se vinieron de España para Alemania, ahí donde están. ¿Vivieron un tiempo en España y luego acá en Alemania? Sí, los hermanos, miren, ya también unos latinos. Los españoles, sowieso, como dicen los alemanes, ¿no? Les trajo el Señor aquí para bendecir también a esta nación. Pero algunos latinos hicieron estación primero en España y después han venido también a Alemania. Uno dice ya por busca de trabajo, mejores oportunidades, pero recuerda que hay un labrador que está trabajando en esta vid. Esta vid somos nosotros que estamos en Cristo. Está trayendo nueva esperanza, está trayendo nueva gente guiada por el Espíritu del Señor para bendecir, para levantar una cosecha. Y tengamos eso en mente y oremos por estas cosas cuando recordemos. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cómo limpia el Padre su vid? La palabra, hermanos. ¿Cómo te habló el Señor esta semana en tu lectura personal de la palabra? A veces trabajo con gente, ¿verdad? Un practicante o algo así. Tengo una reunión semanal con ellos. Por cierto, la otra semana vienen ya los hermanos de Guatemala, Jaime y Mariana, que nos van a ayudar a veces acá con la música también. Van a estar 3 meses acá con nosotros. Tengo una reunión con ellos. El año pasado fue con Timo, otra hermana Verónica Kunkel. Una reunión semanal. Y la primera pregunta que les hago, ¿qué te ha hablado Dios esta semana? La primera vez se quedan asustados algunos, ¿verdad? La segunda vez ya llegan preparados, se pusieron a leer la Biblia. Quizá un día me reúna contigo, hermano, y te haga esa pregunta, ¿qué te ha hablado Dios? ¿Y Dios habla, pues? Se preguntan algunos, ¿acaso habla Dios? ¿Y cómo? Y quiere hablar a tu corazón. Y la palabra del Señor es la que te limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Sí, hermanos, la palabra es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y penetra hasta partir el alma y las intenciones del corazón, y te transforma, y te limpia, y te purifica. Santifícalos en tu verdad, oraba el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad y ora por ti y por mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amado hermano, el Señor Jesús dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, porque esta es una palabra viva. Por eso predicamos a Cristo Jesús y no ocurrencias nuestras, ¿verdad? De hombres humanas. Predicamos a Cristo Jesús y predicamos su palabra, para que su nombre sea glorificado. Y el Señor que dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, nos llama a crecer en semejanza a Él, siempre. Como en otras ocasiones, les dejo aquí las preguntas para reflexionar, que las voy a publicar junto con el enlace del mensaje que vamos a grabar. Algunos ya están haciendo una fotografía. Les dejo las preguntas ahí. Los hermanos que miran este mensaje en línea y que no tienen acceso al servicio digital, el grupo que tenemos en la iglesia, me pueden escribir y con gusto yo les envío el PDF
donde tienen el resumen del mensaje y también las preguntas. Estas preguntas las pueden usar en familia, he dicho, en parejas, hermanos, amigos, reúnanse, búsquense. Cualquier pretexto es bueno, ¿no? A veces nos reunimos para un asado, ya vienen los días de asar una carne por ahí, ¿no? En el patio, bueno. También el mejor pretexto, reunirnos alrededor de la palabra del Señor, reflexionar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Puedes percibir con agradecimiento el fruto que has llevado, sea en lo familiar, en carácter personal o servicio. Comparte. Porque a veces, hermanos, no estamos satisfechos con nosotros mismos, pero creo que esta pregunta te va a ayudar a darte cuenta de los frutos que has dado. Por cierto, dice la palabra que el fruto del vientre son los hijos. Mire qué cosa preciosa, ¿no es cierto? Es uno de los frutos más bellos que se pueden traer. Y a veces una madre solo piensa que los hijos son un dolor de cabeza. No, hermanos, es un fruto y es un fruto precioso. Y a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios por ese fruto, pero hay muchas otras cosas, hermanos. El carácter, cómo te estás transformando. Pregúntale a una gente que te conoce desde hace 10 años. Dime con honestidad, en los últimos 10 años, de 10 años para acá, ¿he cambiado yo en algo? Le hice esa pregunta una vez a mi esposa, porque ella sí me conoce, ¿verdad? Pues sí, me dice, sí has cambiado un poquito. Gracias, Señor. No sé si me dijo así, ¿verdad? Un poquito, pero un poco mucho. Por ahí más o menos. Entonces ya me dio tranquilo. Porque, hermanos, el cambio en el carácter es una de las cosas que más cuesta, ¿no? El fruto del Espíritu. Así que sí, hay transformación, pero hay que celebrarlo también. Hay que darle gracias a Dios. Segundo, experimentas con regularidad limpieza o poda de parte de Dios que resulta en mejora de carácter o fruto en tu vida. Comparte. Quizá un día dejaste de hacer algunas cosas para concentrarte mejor en pocas cosas y te das cuenta que fue mejor. Que no solo dio mejores resultados, sino que tú también te sientes más saludable para enfrentar las tareas que Dios te encomienda. 3. ¿Cómo te sientes al saber que tu Padre Celestial es el labrador? Mire qué pregunta. ¿Cómo te sientes al saber que tu Padre Celestial es el labrador? El único encargado de cortar, levantar o limpiar donde y cuando sea necesario en la vid que es Cristo Jesús. Por cierto, les digo, ¿verdad? Que a veces hay iglesias donde la práctica es que el pastor es el labrador, ¿verdad? El pastor es el que aquí vamos a... No, hermano, eso no es así. Nosotros somos consejeros, nosotros somos portadores de la palabra, nosotros te podemos orientar, te podemos ayudar a que te conectes con el Padre Celestial. Pero el labrador es el Padre Celestial. Por eso la pregunta, ¿cómo te sientes al saber esto? Porque a veces puede ser de que tu cónyuge diga, no, yo te voy a componer. Y hay cónyuges que se dan a esa tarea quizá, ¿verdad? Y dicen, yo lo voy a afinar a eso. No, hermano. Incluso un maestro, un pedagogo, aprende que al niño cuando se le está formando, cuando se le está educando, hay que encontrarle la manera, ¿no? Cuando la pedagogía realmente es responsable. ¿Cuáles son los potenciales de este niño? Cuando la pedagogía es un asunto de producción en masa, olvídese. Eso es un problema a veces en los sistemas pedagógicos del mundo. Una producción en masa de educación terrible. Pero cuando te empiezas a notar en las características especiales de un niño, de un joven, entonces empiezas a dejar florecer sus potenciales. Un pedagogo dijo, pensando en eso, no puedes descalificar a un pez por su capacidad de escalar un árbol. Porque el examen para todos los animalitos era escalar el árbol, ¿no? El mono dijo, yo le voy a ganar a todos. Pero el pez, ¿qué? ¿Cómo voy a escalar ese árbol?
Un pato, bueno, tal vez podía volar un poco, qué sé yo, un perro no tenía tampoco mucha esperanza. No puedes evaluar las capacidades de un pez por su capacidad de escalar un árbol. Ahora, hermanos, lo bello de esto es que el Padre es el labrador y el Maestro es Cristo Jesús, el que nos guía en el camino, el que es el camino. Entonces, esto nos debe dar mucha paz, mucha quietud y tranquilidad en nuestro corazón. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por habernos hecho parte de la vid que es Cristo Jesús. Estamos en Cristo, que no solo es el buen pastor, que no solo es la puerta, que no solo es el camino, la verdad y la vida, sino que también es la vid. Y qué hermoso es saber, Padre, que tú eres el labrador. A veces duele, Señor, cuando tú cortas, cuando tú nos llamas a dejar algunas cosas, a venir a ti cuando estamos trabajados y cansados para aprender del carácter de Cristo y ser humildes de corazón y hallar descanso para nuestras almas. Pero te rogamos, Señor, que nuestros corazones estén confiados en ti, que podamos descansar en ti, Señor. Y gracias por la cosecha que tú nos das, de muchas maneras, Señor, sea por nuestro trabajo, sea por nuestro esfuerzo en la familia, en la iglesia. Te rogamos, Señor, que seamos sensibles para saber dónde podemos dejar que tú quites cosas para que podamos llevar más fruto para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, que en todo estemos centrados en servirte, en honrarte, en glorificarte. Y Padre, cuando estamos cansados, también te rogamos que renueves nuestras fuerzas, Señor. Próximo mensaje estaremos, Señor, meditando en el invierno, un tiempo de reposo, un tiempo de quietud, pero en el cual también tú estás trabajando, estás regenerando, estás fortaleciéndonos y te rogamos que nos ayudes a entender esa parte también, porque aún tú para enseñarnos, después de haber creado las cosas, descansaste al séptimo día. No porque tú te canses, Señor, sino porque nos querías dejar una lección. Gracias te damos, Padre. Te damos alabanza y bendición y gracias de manera muy especial porque hoy también podemos compartir, Señor, la cena del Señor Jesús, que también Él tomó en tiempos de cosecha y el fruto que Él dio, Señor, para salvación de tantos fue un fruto precioso, el fruto de su vida, su sangre derramada, su cuerpo partido. Te damos gracias, Señor, porque Jesús es la vid verdadera y Él es el pan de vida, y todo aquel que coma de este pan tendrá vida eterna, y el que beba de esta sangre tendrá vida eterna. Esta sangre del nuevo pacto, Señor, que hoy juntos celebramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.